quiero comenzar con decirles un testimonio. Algunos de ustedes ya han escuchado este testimonio. Acabo de hacer un nuevo video en el que hablé de él. Pero hace unos días, hace como 4 días aquí en Dinamarca, tuve una experiencia fuerte. Me encanta lo que está sucediendo. Dinamarca, hace unos días, porque muestra realmente lo que Jesús quiere que hagamos y lo que está deseando. Vimos todo de alguna manera cuando se llegó al poder de Dios, cuando llegaron a ser dirigidos por el Espíritu Santo, cuando se trata de Jesús edificando su iglesia. Unos días atrás yo estaba en una reunión. Antes de la reunión me fui orando y yo fui a caminar y en la oración vi un banco en donde las personas estaban sentadas y uno de ellos tenía 2 muletas. Fui allí y uno con muletas no podía levantar la pierna porque hacía 1 año y medio antes él había tenido un problema y caminaba con muletas. Y oré por él. Antes de la reunión Dios vino y él fue sano en ese momento. Y ellos se encontraban en estado de shock. Entonces los tuve que invitar a la iglesia, a la reunión. Y el día después vino uno de ellos, trajo a otro chico, un amigo de él, y nos siguió porque querían ver el poder de Dios. Quisieron experimentar más. Estábamos en la calle y muchas cosas sucedieron. Una de las cosas que ocurrió es que una familia que vino de Noruega, que quería iniciarse, que había visto la escuela pionera, en la calle vimos a un hombre joven y hablamos con él, tenía un problema en un disco de su columna. Otro chico que nunca había sido puesto en marcha, nunca había hecho eso antes, le dije ven aquí y tomó su mano y él puso su mano sobre el que tenía el problema en el disco. Y de inmediatamente fue sano, y él sentía algo allí, llegó un dolor al disco, fue lo que él dijo, y después todo el dolor se fue. Él fue sano en ese momento, y dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo lo haces? Y él miró al muchacho de Noruega, y le dijo, ¿qué hiciste? Y el mismo muchacho se sorprendió, no sabía qué responder, pero no había más dolor en su columna. Yo podría decirle uno de los relatos a partir de la sanidad de su disco. Él se puso en contacto conmigo ese día y después vino con su padre, después vino su tío, después su primo, los conocimos ahí. Y también oramos por ellos. Ellos eran de Bosnia y eran ortodoxos. Era una cultura para ellos y Dios no existía en ellos. Y ocurrieron muchas cosas. Empecé a orar por el padre. No podría decir exactamente lo que sucedió y él tuvo sanidad en su rodilla. Él estaba de pie y estaba hablando en su propio idioma, estaba orando, por lo que no podía entender lo que estaba diciendo. Después me dijo algo en danés porque él había aprendido danés. Entonces yo oré por él y tenía esclerosis múltiple y fue libre también de un demonio. Y se cayó de la silla y se podía ver el demonio en su rostro y le dije, en el nombre de Jesús, vete. Y el demonio se fue y él se levantó y entonces felizmente me dio un beso y un abrazo en la mejilla y lloró y se sintió tan feliz y sonrió y se emocionó de verdad. ¿Por qué? Porque él se había entregado y sentía una fuerza en su cuerpo, una vez más que no tenía antes, una fuerza muy grande. La verdad es que era muy fuerte para el resto de la familia ver eso, pero no se detuvo ahí. De repente Dios vino con una revelación. Dios vino con, no sé cómo llamarlo, el don de profecía o palabra, pero de repente comencé a ver cosas que no había visto antes y era tan fuerte y he comenzado a ver esas cosas y a profetizar por encima de todo el mundo. Y comienzo con uno de ellos y dije, oye tú que eres capitán de fútbol. Él había jugado y él era capitán. Entonces comencé a profetizar sobre él y después vi que tenía lágrimas en sus ojos. Y él dijo, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo es que puedes ver eso en mí? ¿Cómo lo sabes? Fui capitán del equipo y jugué al fútbol allí. Usted acaba de encontrarme, no me conoce, pero es como si me conociera. Sabe todo sobre mí. Y era muy fuerte. Y a continuación dije, usted no puede encontrar un trabajo. Y me puse a profetizar sobre esta persona y allí estaba Dios y es tan bonito
Y he hecho un video completo sobre esto. En mi sitio web lo puede encontrar, donde digo con más detalles sobre este tema. Les animo a ver este video. Es tan fuerte y no se detiene ahí. De repente Dios me habló también de nuevo. Y entonces había un grupo que iba a empezar con un idioma en Bosnia. Y la puerta de este lugar estaba abierta. Entonces 2 personas vinieron y dijeron, ¿quién eres tú? Y yo no sabía quiénes eran. Y fui y empecé a hablar con las personas en su propio idioma. Pude ver que los 2 eran cristianos y que conocían lo que estaba ocurriendo. Estaba un poco confundido, pero a continuación una de las personas dijo algo muy fuerte y me dijo lo que sucedió después de eso. Uno de los chicos que vinieron era un jugador de fútbol de la liga danesa. Es un portero de la mejor liga de Dinamarca. Y este hombre, él quería reunirse conmigo porque supo que estaba en la ciudad ese día. Por lo tanto, conoció a un amigo que sabía y él le preguntó si podía hablar con Torben. Y entonces le dijeron que no, que estaba ocupado. Entonces él se fue al coche. Y cuando llegó al coche, él escuchó a Dios hablarle. Él es un cristiano que ha nacido de nuevo. Él oyó hablar a Dios. Y entonces le dijo, ve ahora mismo. Y entonces se dio la vuelta y abrió la puerta y entró. Entró al lugar. Le habían dicho que no podía entrar, que estaba ocupado, pero Dios le habló y le dijo algo. Así que entró y un amigo iba con él. Él era croata y su amigo era de Bosnia. Y sabía que la gente estaba orando. Ahora tienen que oír esto, dijo él. Hace 20 años, cuando llegué a Dinamarca, me encontré en un campamento de refugiados. En ese campamento de refugiados habían muchas familias. Allí, en ese campamento, había una mujer. Ella era musulmana en el momento, pero más tarde, ella nació de nuevo. Conoció a Jesucristo. Y me encontré con ella 10 años más tarde. Su padre había orado por ella y dijo, ¿qué es lo que está pasando? Algo ha ocurrido, ¿qué es esto? Él podía ver un cambio en esta chica y entonces ella pudo hablarle acerca de Jesús, pero no tenía una buena relación con los demás, por lo tanto no fue como que la conocíamos bien. Pero hace 3 semanas Dios le habló a esta mujer y le dijo, usted tiene que orar por esta familia. Por lo tanto, durante las últimas 3 semanas ha estado orando para que la familia sea salva. Vino ella luego a la puerta cuando yo ya estaba terminando de orar por las personas y ahora ella va a hacer un seguimiento a las familias e iniciar un grupo en su propio idioma, exactamente lo que he experimentado. Dios me había dicho eso. ¿Puede ver que es hermoso? Tenemos sanidades en las calles antes que las reuniones. La sanidad en la calle, el discipulado en la calle, tenemos la iglesia en la calle. Vemos cómo Dios está dirigiendo esto. Fuimos porque ella había estado orando las últimas semanas por las familias. Dios nos envió allí. Me puse en contacto con su hijo, que fue sano. Más tarde me encontré con toda la familia. Dios le habló a un jugador. Y bueno, él fue a mí y un amigo de su amiga que había estado orando por las personas. Es tan hermoso porque hay muchos detalles. Era casi como una cadena bien formado. Lo que dije de Sudáfrica hace poco tiempo, puede ver que no solo trata de sanidad, no solo es profecía y la palabra de conocimiento, no solo se trata de las personas salvas, no solo por el Espíritu Santo, no, todo viene junto. Todo esto es lo que es la iglesia. Esto es cuando Jesús está construyendo, cuando Jesús está edificando su iglesia, que no es guiado por los programas, sino que es guiado por el Espíritu. Veremos una y otra vez que todo se junta y es tan hermoso, es tan increíble, tan hermoso cuando Jesús está creando su iglesia. Y yo no sé si quieres ser parte de esto o deseas ser parte de un hombre que tiene la visión, que quiere tener una iglesia con 300 miembros y un culto. Usted entra, se sienta y une su visión
a su iglesia y a continuación hace una iglesia y la forma, o quiere ser parte de la visión de Jesús, de la reforma de la iglesia? ¿Desea ser parte de eso? Por supuesto, querrá ser parte de eso. Desea ser parte de la iglesia de Jesús y la manera en la que Él está haciendo las cosas. Pero a veces tenemos que elegir. Se puede hacer todo al mismo tiempo. Tenemos que ver una reforma de la iglesia. Los testimonios que estoy experimentando una y otra vez, donde todo está junto, es porque Dios nos ha liberado de nuestras gafas religiosas de la iglesia. Y ahora no nos centramos en una visión simple de la iglesia, sino en la visión de Jesús que tiene Él de la iglesia. No se trata de lo que quiero, es lo que Jesús quiere y está construyendo. ¿Quieres ser parte de eso? Es mucho más emocionante todo esto. Sé que es solo el principio. Esto es solo el inicio y quiero informar sobre nuestro viaje. Voy a pasar rápidamente a través de lo que trata del cambio en lo que se refiere a la iglesia. A continuación voy a mostrar algo que tengo guardado desde hace muchos años y he ido, al igual que muchos otros, a una iglesia. Llegué a una iglesia, un edificio, una plataforma, bancos donde yo estaba sentado, en este lugar, en esta iglesia, en uno de los templos, allí estaba, y en la plataforma, en el edificio de la iglesia, el domingo. Y muy rápidamente obtuve la mentalidad de ¿qué es la iglesia? Y pensé ¿qué era la iglesia? Pensaba que estaba haciendo la iglesia de esta forma, pero muy pronto vino algo de frustración a mi vida. Y sé que muchos de ustedes tienen frustración. Es una frustración que yo puedo entender porque yo la tenía. Yo no deseaba simplemente sentarme en las bancas domingo tras domingo, mirar a la plataforma. Yo quería hacer más cosas, quería servir a Dios, quería hablar. Así que pues le pedí al líder juvenil, hey, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cuándo será mi turno de hablar? También quiero hablar. Entonces me miró y me dijo, Torben, usted puede ayudar con los niños, luego usted puede ayudar con la escuela dominical y puede ser un líder juvenil. Después de algunos años, como un líder, Torben podrá hablar cada domingo, cada año. Por lo tanto, empezó a explicarme cómo podría hablar sobre la plataforma y podía construirme lentamente en ese sistema. Me llevaría 5 años para poder hablar un domingo cada año. Fue lo que dijo. Fue allí que Dios abrió mis ojos porque he visto que muchas personas en las iglesias han muerto espiritualmente. Simplemente estaban haciendo nada. He visto lo que está pasando aquí. Dije, si me quedo aquí voy a ser como ellos. Y entonces terminó todo eso. La iglesia se iba a trasladar a otra ciudad para ayudar a plantar iglesias. Si miro a la iglesia de hoy, voy a dividirlo en 3 grupos. El primer grupo es el grupo más pequeño. Vamos a ver primero el grupo más pequeño, que es como un 10%. Este es el 10% de los que están sirviendo a Dios en sus reuniones, que están haciendo algo. El orador, el chico que llega a las reuniones, el culto en grupo, son los que están activos en la iglesia. Si usted está activo en este 10%, entonces está creciendo. Esto es lo que llevo diciendo durante la escuela pionera. Aprendemos por lo que hacemos. Si se hace algo, se aprende y crece y gana experiencia. Por lo tanto, somos felices haciéndolo. Este es el anhelo que tenemos. Queremos crecer, queremos cambiar, queremos ser usados por Dios. Pero en un domingo normal, si tenemos una iglesia donde hay un centenar de personas, un domingo normal, pero hay solo un 10% de los que asisten que son activos, el otro 90% no hace nada, entonces solamente crece el 10% de las personas. El otro 90% vienen, se sientan y no hacen nada. Esto es lo opuesto
a lo que hicieron en la primera iglesia y lo que Jesús enseñó y lo que su iglesia enseñó, la iglesia de Jesús. La primera iglesia era un cuerpo vivo en el que cada miembro era funcional. No era solo la mitad de las personas, no, o la mitad del cuerpo, era todo el cuerpo. No digamos que el brazo estaba trabajando y el resto del cuerpo no. Y cuando hablamos de esto, de este sistema de la iglesia, todo viene del modelo de Constantino, y todo lo que ocurre en la iglesia después es referente al modelo de Constantino, pero en el libro de los Hechos lo hicieron diferente. La iglesia es mucho más sencilla. Simplemente se reunieron en pequeños grupos. La única liturgia, la única reunión de la iglesia que tenemos en la Biblia es cuando Pablo dice: cuando se unen cada uno de ustedes tienen que compartir. Él está hablando de una palabra de instrucción, de revelación. En el Apocalipsis, por ejemplo, se debe hacer todo lo posible para que la iglesia pueda ser construida. Por eso dice: cuando os juntáis, cada uno de ustedes tiene algo que compartir. Tiene que ser exactamente así, de esta manera. Pero dijo: cuando os reunís, cada uno de ustedes tiene algo que compartir. Pero muy lentamente. De esta manera se llega a la iglesia. Pero que no se dé nada porque no está permitido. Entonces, la iglesia no está configurada de tal manera que se puede dar algo. Pero la Biblia dice que cuando se juntan todos tienen algo que compartir. Si sabemos que durante la semana y la próxima semana solamente vamos a la iglesia pero no damos nada, entonces se convierte en pasivo. Muy lentamente va desapareciendo. Porque si no da nada, entonces no hay razón para ser lleno. Por ejemplo, si quiero que una joven lea la Biblia esta semana más que el resto de su tiempo, y que estudie más la palabra y crezca más esta semana que la semana pasada, es fácil. Yo solamente le digo: tiene que predicar el domingo. Entonces esta joven piensa: ¿y qué voy a hablar? Si yo le digo que va a hablar el domingo, yo le garantizo que esta joven va a orar, va a ayunar, y va a introducirse completamente en la palabra de Dios y va a cambiar. ¿Por qué? Porque el próximo domingo es su oportunidad de hablar. Esta es la razón por la que necesitamos crear más plataformas donde todo el mundo pueda ser utilizado por Dios, en donde todos puedan aportar algo. Cuando se tiene una plataforma en la que puedes dar algo, te quedas cerca de Dios. Conozco que cada semana hay personas que necesitan enseñanzas, necesitan oración, tienen necesidades todo el tiempo, y porque yo veo esas necesidades todo el tiempo, me mantengo cerca de Dios, porque yo sé que hay personas que le necesitan 24 horas al día, 7 días de la semana. Este sistema está diseñado para eso. Si no, solo el 10% de las personas sirven, y el resto mueren espiritualmente. Pero antes de morir espiritualmente, en el otro grupo que tenemos de la iglesia, los que no están en el 10%, hay una gran posibilidad de que se encuentren en el 30%. El 30% de las personas que se sienten frustradas, que quieren algo más grande que solo ir cada domingo a sentarse a una iglesia, al igual que yo me sentí frustrado en aquel tiempo, yo quería más. Y cuando era mi turno, Dios también había colocado una llama dentro de mí. No solo en el pastor de la iglesia, no solo en la gente que estaba sirviendo. Dios había establecido una llama dentro de cada uno de nosotros. Todos estamos llamados cuando nos juntamos a dar algo. Por lo tanto, se siente frustrado al no poder dar nada y está frustrado. Entonces, si está frustrado, va a morir. Por lo que vamos a hacer dos cosas. Este 30% va a ser algo radical, va a salir del 10%, va a seguir al 10%, o va a ser como yo, que va a salir de la iglesia. Y hay millones de personas que están saliendo de la iglesia cada año. ¿Por qué? No porque no quieren a Dios, sino porque Dios quiere algo más de estas personas. Tienen que dejar la iglesia, porque en ese lugar no pueden ver la forma de servir a Dios. Y así como yo lo hice, tal vez sale de una iglesia en la que tuvo algún tipo de problema, y usted sabe lo que estoy hablando, pero muchas personas están
frustradas. Después de un tiempo de frustración en la iglesia, el porcentaje que sale es más grande, se llega al 60%. El 60% ya va a caer, el grupo va a desaparecer. Cuando ya se llega al 60%, recuerde que caer no es dejar de asistir a la iglesia. Caer es el dejar su primer amor. Jesús dijo en Apocalipsis: que tengo contra ustedes. Usted ha dejado su primer amor. Arrepiéntete. Y van a caer del primer amor una y otra vez en medio de la frustración si no pueden aportar algo a Jesús. Y si no pueden llegar a hacer algo para Dios en su interior, van a caer. Y el llamado es simple. No importa si usted desaparece, si usted tiene un llamado y usted va a salir y hacer algo para Jesús, porque no seguirá frustrado en este 30%. Y luego pensará: ok, voy a ir a la iglesia, voy a asistir domingo tras domingo, y lentamente su vida está a punto de morir, su vida espiritual está muriendo, su primer amor se va y su llamado está enterrado. Y solo ir a la iglesia, que es un lugar peligroso donde somos llamados a servir a Dios, pero no lo hacemos. Y porque no lo hacemos, este lugar es peligroso. Solo para asistir a la iglesia, porque son tantas personas que mueren cada año dentro de este sistema, toman distancia del fuego de Dios, salen del fuego de Dios. Creo que tenemos que cambiar este sistema a lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo. Otra buena razón que tengo por aquí cuando se trata de este tema es que no es capaz de dar frutos en el modo en que queremos dar frutos. Una y otra vez he tomado una persona o dos personas en un pequeño grupo y yo les discipulo y luego les he visto crecer. Puedo tomar una sola persona y será un discípulo, y esta persona el próximo año discipulará a 2 personas más. Lo he hecho muchas veces. No es un gran problema si utilizamos las herramientas que Dios nos ha dado para ver 2 personas salvas, bautizadas en agua y el Espíritu Santo en un año. Pero si tomamos una persona y hacemos que reproduzca un 200% y pueda hacerlo una y otra vez cuando se trata de discipulado, pero cuando ves una iglesia donde hay 100 miembros, por ejemplo, 100 miembros en un año, 2 años deberían de haber 200 miembros. Entonces después hay 300, 400, 800 y así va creciendo en un 100%. Pero no lo vemos. ¿Por qué? Dado que este sistema no es capaz de generar frutos. No es capaz de generar discípulos. Solo crea iglesias y más iglesias, y en lugar de dar frutos en toda su vida diaria, la iglesia se vuelve como el lugar de la multiplicación. Es como añadir unas pocas personas aquí. Por lo tanto, de 100 personas, continúan 100, luego 400, luego 800, después aquí van 115. Y ves, así no hay multiplicación, pero Jesús en la Biblia nos ha llamado a dar frutos. El Padre me envió, os envío yo. Jesús dijo: vayan y den muchos frutos. Deben de dar frutos. No es suficiente entrar en una iglesia y decir: bueno, hubieron 3 personas salvas en el último año. Pero ¿qué hizo usted durante ese año? ¿Qué hizo usted? Cada uno de nosotros está llamado a dar frutos. Si queremos hacer la misión que Jesús nos ha llamado, tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Él nos ha llamado a ser discípulos en las naciones. Nos ha llamado a hacer pequeñas iglesias, crecer un poco aquí, un poco allí, un poco por todos lados. Nos ha llamado a tener un gran impacto en todo el mundo. No lo tenemos ahora. Voy a leer un poco de mi libro, La Última Reforma, donde tengo un capítulo cuando hablo de las iglesias, que necesitamos muchas nuevas iglesias. A menudo, si a ti te digo, ¿deseas comenzar una iglesia? En nuestra mente habitual diríamos que no queremos tener una iglesia. ¿Por qué? Debido a que es difícil comenzar una iglesia.
Necesitamos un edificio de la iglesia, necesitamos comité, dinero, muchas manos que nos ayuden, muchas cosas necesitamos. Así que es difícil comenzar una iglesia de esta manera, de este sistema. Pero si volvemos a la forma más sencilla de la iglesia en el libro de Hechos, ustedes saben lo que están haciendo. Pregunto entonces, si desea iniciar una iglesia, todo el mundo puede ser parte de ella. Entonces es mucho más fácil y más simple iniciar una iglesia. Si ustedes son una parte, que son los que quieren ver y desean iniciar una iglesia con 1000 miembros y iniciar una iglesia con 10, 15 miembros en cambio, yo pregunto qué es lo que queremos. ¿Queremos cambiar? ¿Queremos ser fieles? Yo creo que cuando hablamos de esto, yo sé que muchos pastores que son mis amigos, al igual que yo, una vez comenzaron una iglesia con un solo objetivo, hacer discípulos. Esta es la razón por la que debe iniciar una iglesia, convertirse en un pastor que ame a Dios, a la gente, que quiera hacer discípulos. Pero ¿qué ha sucedido? Se inició de una buena forma, pero de algún modo esta forma de pensar ha cambiado. Usted entró en una caja y lo hizo de una manera que después de un corto tiempo vio que no hacía discípulos. No, simplemente feligreses. Y estos feligreses asisten a la iglesia y veo que la dirección de su corazón es buena. Y muchos quieren realmente servir a Dios, pero debido a nuestra concepción religiosa en nuestra mente, nuestras gafas religiosas en la iglesia, no somos capaces de romper lo que es cuando se trata de hacer discípulos. Cuando tengo mis gafas, los frutos son muy diferentes. No sé si ustedes saben, pero se puede usar mucho tiempo trabajando en el reino de Dios. Y podemos pensar que están haciendo algo bueno, pero lo que realmente está haciendo es impedir la palabra de Dios. Contaré una experiencia que tuve hace algunos años. Yo era parte de una red de iglesias y estuve en Suecia hace un tiempo donde nos encontramos con un apóstol, una iglesia sembradora de la India. Había iniciado una red en la India, donde en la India habían bautizado 5 millones de personas en 10 años. 5 millones de personas en 10 años. No es a menudo que escuchamos hablar de esto cuando hablamos de megas iglesias. Si nos fijamos en las megas iglesias de América, wow, 10,000 personas. Hemos leído sus libros, pero aquí estamos hablando de 5 millones de personas en 10 años. No 10,000 en 10 años. ¿Por qué? Multiplicación. Multiplicación es todo sobre la difusión en lugar de encuentros. Se está extendiendo a ser discípulos. Pero es que este hombre que inició la red dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que hace unos años se produjo una gran organización de la iglesia en América que quería ayudar con lo que Dios estaba haciendo en la India. Por lo tanto, vino con mucho tiempo, también con mucho dinero y vinieron con muchos dólares para ponerlos en este lugar, invertirlos en este sitio. Pero después de unos años se detuvo nuevamente y este hombre comenzó la red y esperaba esto con lágrimas en los ojos. Sí, y él dijo, si la organización de la iglesia no hubiera venido aquí para ayudar a construir una iglesia, no se hubieran bautizado 5 millones en ese momento. Pero 8 millones de dólares fueron cuando llegó el crecimiento. Fue lento. Es tan interesante cuando se piensa en ello. Aquí tenemos una organización de buena fe que quiere ayudar con lo que pueda a construir a una iglesia de Dios, usando miles de horas haciendo eso, está utilizando millones de dólares, pero el resultado final es menos de 3 millones de almas para Cristo.
Así, lo mejor de lo mejor que podían haber hecho para el reino de Dios se iba a hacer nada. Quiere decir que una vez más, lo mejor que podrían haber hecho por el reino de Dios no fue no hacer nada. Es no usar su dinero, no utilizar sus horas construyendo un edificio de la iglesia, porque obstaculiza el crecimiento natural de las personas. La iglesia de Dios es un cuerpo vivo, que crece naturalmente si dejamos que crezca. Pero hoy en día, muchas personas hacen lo mismo. La manera en la que hacemos iglesia obstaculiza el crecimiento natural de las personas. Solo tenemos que dejarlo y luego crecer de manera natural. La semilla, por ejemplo, está en el suelo y se va a producir porque hay poder en la semilla, hay un crecimiento natural. Quiero decir, cuando se trata de la razón, la palabra crece mucho. Cuando hablamos, crece mucho en lugares donde no hay persecución, porque debido a que en los lugares que hay persecución, su sistema va a caer. Este sistema va a caer donde hay persecución. Lo primero que va a ocurrir, las iglesias van a cerrar, los pastores van a estar en la cárcel y de repente no podrán ir y hacer frente a cualquier cosa como antes. Esto está creciendo como nunca antes. Es muy interesante cuando se piensa en ello. Y mucho de lo que estamos haciendo hoy no produce frutos y obstaculiza el crecimiento. Puedo decir que soy parte de eso. He sido parte de eso. He estado trabajando en plantar iglesias en 3 ciudades diferentes durante 14 años y he hecho lo mismo. He sido parte de eso mucho tiempo. Pero ahora en los testimonios vemos que estamos experimentando un crecimiento explosivo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo discípulos ahora. Estamos cambiando la manera en la que hacemos iglesia.